¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Es viernes, gracias a Dios es viernes, dicen algunos. Para nosotros se nos acabaría el programa de la semana 21. Temas para conversar, que tiene para usted alegría, información, notas, de todo un poco. Hoy, con el Evangelio del día, el Santoral, las cosas importantes de esta fecha, ya estamos a 26 de mayo. Se dice fácil, ¿verdad? Bueno, pues, sinceramente, ¿qué deseamos? Lo mejor. Tenemos el Evangelio del día con Monseñor Fabio Martínez. Tendremos el pronóstico del tiempo por la Comisión Nacional del Agua. Tendremos una plática muy interesante, una charla muy amena, se las recomiendo, con Ricardo Cañas. Estará con nosotros aquí en Temas para Conversar. Estará con nosotros, ¿quién más? Carlos Casal, con algo de un botiquín de primeros auxilios que nunca deben de faltar en su casa. Tendremos una plática muy amable con Ángel Rafael Rosete Ramos, dibujante, pintor, caricaturista, colaborador del diario Notiver, y que lo tendremos platicando un poquito de su trabajo a través de algunos años, más de 50. En fin, el pensamiento del día, de todo esto, para usted en forma especial en Temas para Conversar. No me cambien. Aquí estamos, en Antón de Alaminos 236, en el fraccionamiento Virginia, de Boca del Río, para el mundo. Por favor. De la séptima semana de Pascua. Escuchemos hoy el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículos del 15 al 19. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, vivir en actitud de ascensión en nuestro camino hacia Pentecostés requiere no dejarse vencer por las dificultades del camino, y esto exige la experiencia del encuentro con Jesús resucitado, que nos habla al corazón por nuestro nombre y nos pregunta: Fabio, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Él espera tu respuesta, espera mi respuesta, espera nuestra respuesta. Lo que es cierto que el Señor no mira ni condena nuestro ayer de posibles negaciones, sino que el Señor, con esta interrogación, quiere abrirnos al hoy de su amor, porque confía en nosotros, y más allá de nuestra debilidad, quiere que gocemos su amor, y quiere decirnos que nos necesita, y quiere encomendarnos una misión: apacienta mis ovejas. Todo esto porque solo quien ama puede vivir como Pedro el sígueme, y la cruz que acompaña al discípulo, pero es una cruz y un seguir al Señor con alegría. La misión de Pedro es un primado de servicio, porque está cimentada en el amor. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Solo el encuentro personal con Jesucristo puede cimentar nuestra vida en el amor a los demás y hacernos vivir para el servicio humilde y desinteresado hasta la cruz. Solo en el amor se puede responder: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Sintámonos amados por el Señor que nos mira al corazón, y Él espera nuestra respuesta.
Él nos conoce y sabe lo que hay en nosotros, dentro de nosotros. Sin embargo, quiere escuchar nuestra respuesta, porque amor con amor se paga. Quiere escuchar el Señor nuestro personal: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Es en este diálogo de amor que se mete y implica toda nuestra vida. Bendiciones. Gracias, muchas gracias. Estamos en Temas para Conversar de Cambio Digital TV. Desde Antón de la Minos 236, entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas, en Boca del Río. De Boca del Río, Veracruz, para el mundo. Y para el mundo de habla hispana. Y también, ¿por qué no?, para países que medio Veracruz, el estado, quedaría en esos países. Por ejemplo, en Bélgica, por decir una verdad a medias. Como decir que tenemos en nuestro país un bosque tan grande, pero tan grande, que cabe en Central Park de Nueva York y queda otro tanto igual. Vaya, es el doble el bosque de Chapultepec que el bosque de Central Park. Y tengo con mucho gusto la oportunidad de platicar con Ricardo Cañas. Ricardo, mi gran amigo, lo aprecio bastante y espero que dure 100 años más que Charrascas Ramírez y que nos deleite con sus pláticas sabrosas, picantes, llenas de sabiduría, de historia y de cultura, que no aparecen en ningún libro, la verdad. Mi querido Ricardo, te saludo y te quiero platicar así de entrada. Hicimos un pequeño breve recorrido el pasado martes. Bueno, pues al llegar a José Ignacio López Rayón y Valentín Gómez Farías, a espaldas del baluarte de Santiago, haz de cuenta que tienen monitor o tienen antena o tienen radar, que alguien se acerca. Aparecieron dos empleados vestidos a la usanza veracruzana, de camiseta nada más, y rápidamente dijeron que no podíamos filmar ni tomar fotografías de la plaquita que se está borrando donde están los nombres de los insurgentes veracruzanos. Se lo comento y les pido a los que tienen la oportunidad de levantar un poquito el retoque de los nombres, lo hagan, porque si llega Navidad, esos nombres van a desaparecer de esa placa, que puede ser que la hayan colocado un 16 de septiembre del siglo pasado, pero no sabemos. Simplemente son 6 nombres de insurgentes veracruzanos, que así se llama la calle que usted conoce como el Malecón, y así se llama también otras calles en el norte de la ciudad de Veracruz, adelantito de la unidad del Seguro Social de la avenida Cuauhtémoc. Y por ahí subimos en JP Silva, que le preguntamos a una estudiante: oiga, ¿cómo se llama esta calle? JP Silva, señor. Y así nada más, sí. Y vives sí, aquí en JP Silva, pero cruzando Circunvalación. Y por cierto, Circunvalación, cosa extraña, la placa sí dice el nombre correcto: Miguel Ángel de Quevedo. Ricardo, un abrazo, un saludo especial en Temas para Conversar. ¿Cómo estás? ¿Qué novedades tenemos? Qué gusto saludarte, mi estimado Sergio, y para todo el público radio escucha de Cambio Digital. Saludos a todos. El día de hoy, 25 de mayo, efectivamente, ya hemos platicado de los insurgentes veracruzanos y de esa placa que se encuentra a un costado del baluarte de Santiago, del lado de la avenida Gómez Farías, mirando prácticamente hacia el sindicato de meseros. Esa placa la mandó a colocar Porfirio Díaz en 1910, durante los festejos del centenario de la Independencia de México, para que no se olvidaran, no nos olvidemos los veracruzanos principalmente, de que aquí en Veracruz también existió un movimiento insurgente de unos jóvenes, unos jovencitos que merecen todo el reconocimiento del mundo, porque en aquellos tiempos, 1810, cuando va a iniciar todo ello, Veracruz es la ciudad más leal a la corona española. ¿Por qué? No porque seamos traidores, no,
porque en aquellos tiempos, bueno, la gran mayoría de los comerciantes de Veracruz eran de origen español, por ese motivo pues no les convenía la independencia de esta nación. Y aún así, y aún con todo ello, hubo 6 jóvenes que hicieron aquí una célula insurgente, prácticamente solos contra el mundo, estaban prácticamente solos contra el tsunami, porque allá en el altiplano, Miguel Hidalgo, pues estaba, por supuesto, respaldado por una multitud muy grande de personas. Por eso es que hay que destacar la valentía de estos jovencitos que, pues, en nombre, la verdad es que ellos en su momento son completa y totalmente heroicos, porque estaban enfrentándose, prácticamente estaban en la boca del lobo, sí. Y bueno, pues hemos platicado acerca de ellos y de esa placa. Me da tristeza. Yo respeto mucho el INAH, tengo muchos amigos en el INAH y hay gente muy valiosa en el INAH, por supuesto, pero no me explico el por qué. El por qué no nos podemos tomar una fotografía con un monumento histórico que ahí está, la intemperie, le da el sol, le da la lluvia, le da la erosión y todos esos factores que lo están degradando, y que una persona, un mexicano, no pueda tomarse una foto en el Baluarte de Santiago. La cámara no le va a quitar un pedacito de nada, al contrario, todos tendremos de algún modo una imagen de nuestros sitios históricos en nuestro celular y poder presumirlos, así como en Estados Unidos todo el mundo presume todos sus monumentos, pues nosotros también. Es algo que todavía, pues no sé, no entiendo por qué de esa situación, pero bueno, ojalá que eso cambie para bien dentro de poco tiempo. Mi estimado y querido amigo Sergio, estamos a 25 hoy, dentro de 3 días hay un aniversario doble que recordar en México y en Veracruz. 28 de mayo de 1864 llegaba Maximiliano de Habsburgo y Carlota Amalia, su esposa, para iniciar ese periodo en la historia de nuestra nación que conocemos como el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano. Ellos llegan un 28 de mayo de 1864 a bordo de la fragata Novara, desembarcan y tienen un recibimiento en la puerta del muelle, un recibimiento grandísimo, muy bonito, aventaban flores al mar y muchísima gente ahí, aplausos y todo lo que tú quieras, los recibieron en ese punto, pero ¡oh, decepción! Se subieron nada más, cruzaron hacia lo que hoy es la Plaza de la República, en aquellos tiempos se le llamaba la Plaza del Muelle, se subieron a una carreta, cruzaron en diagonal hacia el suroeste, entrando entre los portales y el Palacio Municipal sobre la calle del Lerdo. Ahí condujeron esa carretita que los iba llevando, una calesa muy bonita, y se había colocado en el centro de la Plaza Mayor de Veracruz, hoy Zócalo, un arco muy bonito lleno de flores para que ellos pasaran por ahí como recepción. Pero eso fue todo. De ahí en fuera, cuando iban cruzando por todo lo que es la Avenida Independencia rumbo a la Puerta de la Merced, aparte del espantoso calor que estaba haciendo, había un frío horrible, pero ese frío era por parte de la ciudadanía de Veracruz. Es decir, nadie quería el Segundo Imperio, queríamos todos que fuera una república, por eso se había luchado por la independencia de esta nación en su momento. Entonces estaba dándose casi un paso hacia atrás con la instalación de este imperio. Maximiliano llegó engañado, completamente y totalmente engañado a esta nación, pues un grupo de mexicanos le fue a ofrecer el trono de México a estas personas, a Maximiliano y a Carlota, diciéndoles que los querían a ellos para que fueran gobernantes. ¿Cómo va a ser posible? Si la gente de aquí apuradamente y se enteraban quién era el nombre del presidente de esta nación, pues mucho menos iban a saber que existían unos príncipes en el extranjero. Claro, eso era una mentira. Finalmente Maximiliano, que era un hombre bueno, e inclusive tan bueno que era que adoptó las leyes de reforma de Benito Juárez, y por ese motivo los conservadores le llamaban el empeorador. En lugar de decirle el emperador, le pusieron de apodo el empeorador. Maximiliano y Carlota llegaron, gobernaron un poco más de 2 años en esta nación y que hicieron cosas buenas. Inclusive, déjame comentarte, Maximiliano de Habsburgo hizo las primeras leyes de protección a los indígenas mexicanos, Él fue el que las hizo, le gustaba vestirse de charro, andar en caballo,
y bueno, hizo cosas muy positivas, sobre todo apoyando la cultura, la música, las artes, y asimismo también decretó algunas leyes para que el ferrocarril y el telégrafo pudieran expandirse por toda la nación. El día 7 de junio, no sé si es junio o julio, es que se me escapa de mi mente, es el día del cumpleaños de Carlota. Ahí cometieron un error, pues dispusieron que cada día del cumpleaños de Carlota, en las cárceles de México se abrieran las cárceles y quedaran algunos presos, por supuesto, vamos a decir, de delitos menores, quedaran en libertad. Pues eso no le gustó mucho a la gente, lamentablemente, y bueno, pues eso fue un error de los que cometió Maximiliano. Ellos, recordemos que, bueno, primero sale Carlota para ir a conseguir o tratar de conseguir el apoyo para su marido. Ella ya no regresa a México, ella pierde, lamentablemente perdió la razón y se quedó en Europa. Maximiliano poco a poco le irían retirando su apoyo, principalmente Napoleón de Francia, que le había dado todo su apoyo a Maximiliano y había mandado soldados a nuestra nación, recordemos eso, y que bueno, pues lo fue retirando porque se veía venir la nube negra de la guerra con Prusia. Entonces recordamos que el 28 de mayo de 1864, Maximiliano y Carlota Amalia llegaron a Veracruz. Por otro lado, 28 de mayo también, pero de 1942, nada menos y nada más que nuestro país entra en guerra. Brevemente te voy a hablar de esto porque eso también está de pensarse, algunas cosas está de risa, otros de preocupación. ¿Cómo es que nuestra nación entra en la Segunda Guerra Mundial? Bien. Bueno, pero eso en apoyo a los aliados, nada más. Y fue cuando salen de México. Sí, fue muy importante el apoyo, pero principalmente, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual México entró a la guerra? El verdadero motivo. El apoyo de los aliados, eso fue lo que hizo principalmente, y claro, recordamos el Escuadrón 201 que estuvieron allá en Asia, en unas islas, dando ese apoyo militar. Pero la razón por la cual, porque hay que hacer recuerdo, mi querido Sergio, para 1941, cuando ya el primer país de América le entra a la guerra, que fue Estados Unidos, México y Estados Unidos no tenían buenas relaciones. Es más, Estados Unidos tenía bloqueado a México. Ahí estaba el asunto, así breve y rapidito. A ver, recordemos que tan solo unos cuantos años antes, en 1938, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río, el general revolucionario, expropió la industria petrolera, no el petróleo ya era nuestro desde la Constitución del 17, que dice ahí que todos los recursos de subsuelo son de México. Pero había un problema. Los recursos de subsuelo, pero los que lo estaban sacando, las industrias que estaban succionando el petróleo de México no eran mexicanas, eran norteamericanas, inglesas y holandesas. Entonces, México no tenía buenas participaciones en cuanto a ello. Por lo tanto, con gran valentía y con un aplomo muy grande y con riesgos gigantescos también, el presidente de la República, repito, Lázaro Cárdenas, expropia el 18 de marzo de 1938 la industria petrolera. Estados Unidos se molesta, va a haber, por supuesto, problemas legales con ello, pero la expropiación se hizo. Por lo tanto, Estados Unidos, como molestia, manda a bloquear a nuestro país. Ninguno de los países socios de Estados Unidos podía comprarle materia prima a México. Por lo tanto, México le vendía petróleo principalmente a Alemania y a Italia. No recuerdo si también a Japón, pero por lo menos a Alemania e Italia México le vendía petróleo. El día 6, si no me recuerdo, 7 de diciembre de 1941, uno de los aliados de Alemania, el del famoso eje Berlín-Roma-Tokio, que era precisamente Japón, bombardea Puerto Pearl Harbor, en Asia. Pearl Harbor, recordemos que en ese tiempo, y sí lo sigue siendo, era propiedad de Estados Unidos. Por lo tanto, al hacer esta terrible bombardeo sin notificación alguna, toda una flota anclada prácticamente quedó destruida. Y es así como Estados Unidos le entra a la guerra.
el presidente Franklin Delano Roosevelt, si no me recuerdo, fue el que declara la guerra a estos países. Es un hombre muy fuerte, aunque tenía lesionadas sus piernas, era un hombre muy, muy fuerte de carácter y de convicción. Entonces entra a la guerra y por supuesto necesita de muchos recursos. Y en ese tiempo, te digo, hasta ese momento, Estados Unidos tenía bloqueado a México. Aquí en México, principalmente en algunos puertos de aquí, en Tuxpan, había varios barcos que eran tanto alemanes como italianos cargando petróleo. O sea, le estábamos vendiendo petróleo, ya que Estados Unidos no nos compraba y nos compraban cereal porque nos tenían bloqueados. Somos un país libre de venderle a quien queramos, ¿sí? Entonces le vendíamos a Alemania, o sea, a los enemigos de Estados Unidos, ¿sí? Por lo tanto, entonces, hay una presión. De esto que te cuento, mi querido Sergio, en forma oficial no te vas a encontrar documento alguno, o casi ninguno, ¿sí? De algún modo u otro, por debajo de la mesa, Estados Unidos estuvo presionando a México para que no le vendiera petróleo, pero nosotros éramos libres. Si tú me bloqueas, yo soy libre de venderle a quien quiera, a quien sí me quiera comprar. Y de repente, mi estimado y querido Sergio, México, para 1942, en los primeros meses de 1942, México se adhiere al derecho de Angaria. El derecho de Angaria es un derecho internacional en la guerra, en el cual, por ejemplo, si tú estás en una ciudad donde hay guerra y pues bueno, quieres salvar tu vida y de repente para poder salvarla, pues te encuentras una moto, un coche o algo así que te puedes ayudar a salir de ahí, pues no importa. El derecho de Angaria te dice que puedes tomarlo porque es para salvar tu vida. Ya después verás si lo regresas o quién sabe qué le hagas, ¿no? Pero es el derecho de Angaria, sí. Entonces, México se dedica a ese derecho y lo que hizo fue confiscar los barcos italianos y alemanes que se encontraban en México. Uno de ellos se llamaba el Lucifero, otro el Noano. Habían como 7 barcos y a los tripulantes, pues lamentablemente los bajaron de los barcos y los condujeron a la cárcel. En este caso, algunos los llevaron a la fortaleza de San Carlos en Perote. Entonces, pero a ver, alto, stop, ahí. México no está en guerra. México no está en guerra con nadie. Por lo tanto, ¿por qué nos adherimos al derecho de Angaria? No estábamos en guerra. Y a esos barcos, que repito, eran alemanes e italianos, no eran barcos mexicanos, les borraron el nombre original en alemán y en italiano y les pusieron los nombres de Faja de Oro, Potrero del Llano, el Tuxpan, el Chuapas, el Amatlán, el Oaxaca, el Juan Casiano, y los volvieron barcos mexicanos. Pero repito, no eran mexicanos, esos barcos eran alemanes e italianos. Por lo tanto, esos barcos ya convertidos en mexicanos, ¿qué crees? Comenzaron a cargarlos de petróleo y llevar ese petróleo a Estados Unidos. Entonces, como por arte de magia, Estados Unidos de la nada le quitó el bloqueo a México. Fíjate nada más qué cosa tan curiosa. Sí, un detalle, mi querido Ricardo. Pero, ¿por qué motivo fueron hundidos esos barcos? Ahí te va, pues ese es el motivo exactamente que acabo de decir. Si es que fue cierto, el motivo por el cual se comenzaron a hundir, por ejemplo, el 13 de mayo de 1942, el Potrero de Llano fue hundido al sur de la península de Florida. Al poco tiempo, el Faja de Oro fue hundido el 20 de mayo, o sea, 7 días después, estaba más o menos al oeste de La Habana, a la salida del Golfo de México hacia el Océano Atlántico. Posteriormente, el 27 de junio, el Chuapas fue hundido también, de 1942, en las costas de Tuxpan. También en las costas de Tuxpan, un día, el 26 de junio, el Tuxpan, el que se llamaba así, y el Chuapas al siguiente día, por el mismo submarino que era el U-129, él hunde los dos, el Tuxpan, o sea, un submarino alemán entró
a las costas del Golfo de México. Y luego el 27 de julio el Oaxaca, que se encontraba entre Brownsville y Houston, ahí fue hundido el Oaxaca. Y finalmente, bueno, el Amatlán lo van a hundir por parte de U-171 hasta el día 4 de septiembre. Y el último en hundirlo fue el 19 de octubre de 1942, que fue el Juan Casiano. Entonces, por el motivo, en un principio, del hundimiento del Faja de Oro y del Potrero del Llano, que fue el 13 y el 20 de mayo del 42, el día 28 de mayo, el presidente hace ya la lectura de, bueno, a partir del si no me recuerdo, del 23 de mayo, se va a estar en estado de guerra, pero va a ser decretado como tal hasta el día 28 de mayo de 1942. Sí, en un total fueron exactamente 7 barcos los que hundieron. Pero repito, o sea, fue una contraofensiva como una respuesta por parte de Alemania e Italia de hundir los barcos que México les había prácticamente quitado sin un motivo verdadero. Oye, Ricardo, una pregunta infantil de mi parte que no está en ningún libro de historia. Ajá. ¿Cómo nos explicamos que un submarino germano ingresa a playas del Golfo de México, al mar del Golfo de México, y en nuestra nariz propiamente, y en la parte sur de los Estados Unidos también, bombardea, hunde barcos con nombres de mexicanos que habían sido propiamente expropiados o no expropiados, quitándoles la bandera alemana e italiana? Eso por un lado. La otra pregunta también que viene vaya al canto, ¿qué fue de las placas que en sendos muros estaban en la parte sur del edificio que actualmente todavía ocupa oficinas de Petróleos Mexicanos? Y estaban los nombres de los tripulantes del Potrero del Llano y del Faja de Oro, placas que me parece que ya no existen en ese sitio. Mira, yo no las recuerdo en este momento haber visto esas placas, mi estimado Sergio. Yo no las he visto, lamentablemente. A lo mejor ya no están, no me tocó verlas. Esos nombres de aquellos capitanes y de la tripulación de esos barcos. Y lo que decías es muy cierto en un principio. Submarinos de diésel tendrían la capacidad de llegar hasta las costas de Tuxpan, cruzar todo el océano Atlántico. No lo sé, la verdad, yo pienso que no lo tenían, e inclusive hay una leyenda muy grande que dice que no fueron hundidos por submarinos alemanes, sino por submarinos norteamericanos para obligar de esa forma a que México entrara a la guerra. Pero repito, no hundieron no hundieron barcos mexicanos, eran barcos de Alemania y de Italia, que México, bajo el derecho de Angaria, sin estar en guerra, eso es lo peor del asunto, sin estar en guerra, México se adhiera al derecho de Angaria y expropia esos barcos. Cuando, repito, no estábamos en guerra, para ese momento de expropiación de esos barcos, México era socio comercial, repito, comercial, tanto de Alemania como de Italia, que le compraban petróleo a nuestra nación, porque Estados Unidos nos tenía bloqueados, molestos, porque les habíamos expropiado la industria petrolera a ellos. Fíjate, nada más es de razonarse todo esto que sucedió. Y otra pregunta, Ricardo, también, vaya, para la historia. Me comentaron que hubo 22 formas de evitar ese bombardeo a la isla de Perlas. Como la béisbol. Se pudo haber evitado y dejaron que sucediera, que pasara eso y que acabaran con esa fuerza marítima que tenía, esa fuerza naval que tenían los Estados Unidos en Pearl Harbor, y que fue causa, motivo, razón para decir, hey, esto no lo vamos a permitir y estamos en guerra contra Japón. Pues sí, pudo haberse quizá evitado. Siempre analizando todo eso es un poco difícil. ¿Por qué motivos verdaderamente Japón estaría bombardeando Puerto Perla? Fue un grave error.
un grave error que pagaron muy caro ellos y pagó muy caro la humanidad. Bueno, porque acuérdate ya que está fue... Hiroshima y Nagasaki. Exactamente, sí, exactamente. Y yo digo la humanidad porque al final eso nos afecta a todos, ¿no? Fue en ese momento, después de la explosión de esas dos primeras bombas atómicas, en las cuales murieron cientos de miles de ciudadanos japoneses, que pues no tenían nada que ver, eran civiles, pero bueno, fue la venganza de Estados Unidos en contra de que también murieron muchos civiles y muchos militares que no estaban en guerra, que estaban únicamente en sus cuarteles en paz, y que matándolos a muchos de ellos, lamentablemente. Entonces, eso sucede en esa época y la respuesta pues la tuvo Estados Unidos con un bombardeo a 2 ciudades muy importantes. Curioso, no atacó Tokio, sí, sino esas 2 que acabo de mencionar, pero es como decir, mira lo que tengo ahora, y de forma inmediata, Japón se rindió, y de ahí, bueno, ya vendría posteriormente la rendición de Alemania, que bueno, que aquí recordemos que Rusia prácticamente ya tenía tropas inglesas y también norteamericanas, ya habían entrado a Alemania, y pues prácticamente tenían cercado ya el búnker de Adolfo Hitler, ahí en Berlín. En Berlín todo comienza con la invasión que se hace a Polonia, a Varsovia, precisamente a la capital de Polonia, en el año de 1939, si no mal recuerdo, que fue cuando inicia prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Es cierto, Alemania alcanzó un poderío increíble y se inventaron muchas cosas también muy importantes en la época de la Alemania nazi, entre ellos el automóvil Volkswagen, el auto del pueblo. Hitler, Adolfo Hitler, que era un visionario increíble, era un gran pintor. Lamentablemente la maldad en él hizo pudrir prácticamente su corazón, que tenía un cerebro muy brillante para muchas cosas buenas, quería crear cosas muy positivas, pero lamentablemente para la raza aria, la raza suprema. Yo todavía no me explico cómo luego veo en internet jóvenes mexicanos que se ven pues mestizos. No quiero ser clasicista, no quiero ser racista, no, pero que dice, ojalá viviera Hitler, no saben ni lo que dicen, no tienen la más remota idea de lo que están diciendo, porque si Hitler viviera, nos quisieran muertos a todos los que no somos de la raza aria, de la raza de él, que era la raza suprema. Hoy en día también lamento mucho, pero mucho, que muchos jóvenes, especialmente europeos y norteamericanos, crean ese tipo de estupideces tan brutales verdaderamente, cuando está más que comprobado, mi querido Sergio, que la raza de oro de este planeta es la raza negra. Sí, no quiero irme, repito, racista, porque hoy en día todo el mundo se ofende de cualquier, hasta del zumbido de una abeja, pero la raza negra, no podemos negar que hay razas. Por eso los podemos distinguir perfectamente, así como hay un mestizaje, hay razas, y la raza negra, que es la que viene precisamente de África, de donde todos los seres humanos salimos, ahí está históricamente nuestra madre, es en África. Los negros están comprobados que son la raza de oro, la raza de lujo, la que puede aguantar muchísimas cosas que una persona que tenga menos melanina en su piel puede aguantar con las inclemencias del tiempo. Entonces la raza de oro, la raza buena, es la raza negra. El hecho de que sean blanquitos, güeritos y de ojos de color, eso lo único que significa es que tus antepasados tienen más tiempo viviendo en el hemisferio norte de nuestro planeta, donde casi siempre está nublado, donde hay poco sol, ¿verdad? Poco rayos del sol, que significa que por lo tanto con el paso de los años esa pigmentación de tu piel se ha ido quitando a través de las generaciones porque no la necesitas para protegerte de los rayos del sol. Por eso son blancos, pero verdaderamente venimos todos de la raza madre que viene de África. Bueno, y volviendo al punto, por lo de la raza aria, pues bueno, Veracruz sufrió durante la Segunda Guerra Mundial debido a que Veracruz es puerto y al puerto llegaban barcos, y debido a la guerra en el Atlántico no llegaban más barcos a Veracruz, ni transatlánticos, ni barcos de carga, ni nada. Por lo tanto, se vivió una crisis espantosa. Y aquí en Veracruz, no había bulevar,
pero hoy en día en el Boulevard Manuel Ávila Camacho hay un colegio, voy a decir el nombre, el colegio Ruller. Ahí estaba la casa de Maximino Ávila Camacho, Así el era. hermano incómodo del presidente. ¿Sí? De don Manuel. Sí, de don Manuel, exactamente. Y Manuel Ávila Camacho y su esposa, doña Soledad Orozco, que por cierto era muy agradable, venían muy regularmente a Veracruz. Ellos eran de Puebla, pero les encantaba Veracruz y les gustaba venir muy seguido a esa casa frente al mar. Y de hecho contrataban a una señora que vivía muy cerquita de ahí, porque ella les guisaba pura comida veracruzana. Les encantaba. Entonces, en una ocasión de la visita del presidente, los líderes sindicales fueron a verlo, que querían hablar con él, y hablaron con él y vieron el problema que tenía Veracruz ante pues la falta de trabajo, y el presidente Manuel Ávila Camacho decretó un programa federal que se llamó Rescate Económico del Puerto de Veracruz, de la ciudad de Veracruz. Sí, no, Reactivación Económica del Puerto de Veracruz. Así se llamó ese programa, y había que anotarse todo aquel, porque el dinero no se regala, el dinero se gana, el dinero se gana. No hay que estirar la mano, hay que trabajar. La gente responsable que sale adelante trabaja. Por lo tanto, los puso a trabajar a todo aquel que no hubiera tenido trabajo en ese momento en Veracruz, los puso a trabajar con un sueldo semanal de 3 pesos con 50 centavos. A la semana, 3 pesos con 50 centavos, y la gran mayoría, bueno, a trabajar sobre cosas de albañilería, se pavimentaron calles, se metió drenaje, se metió también electrificación, se construyó el bulevar costero, que lleva el nombre del presidente caballero, Manuel Ávila Camacho, y durante todo eso que duró la guerra, pues entonces toda esa gente que no tenía chamba, ahí estaba trabajando y se le pagaba ese dinero que provenía ese dinero de la venta de los recursos petroleros ahora a los países aliados, a Estados Unidos, a Inglaterra y todos los países aliados en contra del nazismo. Y así es como todo ese tiempo, pues Veracruz afortunadamente tuvo esa contraparte de esa lesión de no ver que no llegaban barcos a Veracruz, pues entonces se reactivó el trabajo en Veracruz con la construcción de muchas cosas. Se construyeron las escuelas Art Deco de Veracruz, como la Escuela México, la Zaragoza, la Escuela Benito Juárez, que son enormes, muy grandes. Pues se construyeron durante todo ese tiempo y hubo dinero para todos los veracruzanos. La ciudad sufrió los apagones debido a que había también la amenaza por parte de Alemania de bombardear los puertos mexicanos, entre ellos Veracruz, Tuxpan, Puerto México, que hoy es Coatzacoalcos. También había esa amenaza. Por lo tanto, se colocaron, se hicieron una especie como de baterías con cañones mirando al mar, en lo que es la costa de Veracruz, e inclusive por las noches, por si pasaban aviones de guerra alemanes, no se viera la ciudad desde el cielo, estaba completamente, la ciudad se apagaba. Ahí en la termoeléctrica se bajaba el switch y toda la ciudad quedaba completamente a oscuras. Estás hablando de un edificio, que está donde termina el Puente Morelos. Así es, la termoeléctrica. Que nada más después se construiría otra un poquito más hacia el este, porque hubo 2 termoeléctricas en Veracruz, ¿sí? La vieja, la que construyó Porfirio Díaz bajando el Puente Morelos, y a mediados de los 40 se construye otra más grande, un poco más grande, en la zona que también le llamaron un tiempo Calafates, no Calafates de aquí nada más en la entrada del bulevar, no, allá rumbo hacia San Juan de Ulúa, pero no tan pegados allá. Ahí estuvo una segunda termoeléctrica, que ya se construyó como por año 45 aproximadamente. Entonces se bajaba la palanca de la energía eléctrica y toda la ciudad quedaba a oscuras. Es cuando, repito, Manuel Esperón escribió esa melodía que se llamó El Apagón, que ya por 1943... ¿Qué cosa sucede con el apagón? Exactamente, ¿qué cosa sucede con el apagón? La cantara Toña la Negra en 1943. Así que luego la cantó la jarochísima Yuri y fue un éxito también musical en esa época. María Antonia del Carmen Peregrino y Álvarez, así es. Y la otra de apellido Canseco, Yuri Canseco. Yuridia Valenzuela Canseco. Yuridia Valenzuela Canseco, exactamente. Ricardo, un rápido recorrido
te envié un WhatsApp porque me quedé en ascuas con la calle de Montesinos. Ah, sí, perdón. Te voy a mandar de quién fue don José de Montesinos. Así es, claro, te lo mando, estaba un poquito ocupado, pero... No, vaya, mis respetos. Yo te agradezco este factor tiempo que nos dispensas aquí en Cambio Digital, temas para conversar. Es una cosa que nos llena de orgullo tener a Ricardo Cañas incluido tácitamente en la programación de Cambio Digital, pero es una situación que reconócelo, Ricardo, por favor. En ningún libro vamos a encontrar lo que, gracias a Dios, podemos escuchar en tu propia voz y una historia cierta, real, porque todavía hay cosas que podemos ver, podemos tocar, podemos señalar. Esa construcción donde está una escuela que fue muy famosa en Veracruz, la Benito Juárez, que nada más queda ese recuerdo. Ahora, pues, hasta parece que hay algo de la Universidad de la Armada o algo parecido. Hay otra escuela, no sé si sea la Tello, la Delfino Valenzuela, y otra escuela, pero abarca toda esa manzana, simplemente. Y ahí en la calle de Uribe y 16 de septiembre hay un frondoso árbol, ¿eh? ¿Cómo me recuerda a un ahuehuete allá en la Verde Antequera, en la ciudad de Oaxaca? Y la otra calle que también te quería yo preguntar era de Conde de Revillagigedo. Ah, sí, el virrey Conde de Revillagigedo, así es. Pues recordemos que gracias a él cuando llega a Veracruz, creo que en 1790, 91, en este momento mi memoria no me lo hace recordar perfectamente bien, el virrey Conde de Revillagigedo, el segundo, por cierto, sí, porque había dos, este es el hijo, Conde de Monterrey, ahorita se me escapa, Gaspar Zúñiga y Acevedo, si no quiero errar, el Conde de Revillagigedo, es la persona que va a prohibir aquí en Veracruz que los cuerpos de los cadáveres sean inhumados, sean enterrados en el interior del recinto amurallado, y crea el primer camposanto a extramuros de Veracruz, que es a un ladito del actual barrio de la Huaca. Entre el barrio de la Huaca y el barrio y la iglesia del Cristo, a espaldas de la iglesia del Cristo, ahí estuvo ese primer camposanto que se abrió en 1791 y fue cerrado en 1833. Asimismo, el virrey Conde de Revillagigedo mandó a realizar un censo, un exquisito censo de población. Bueno, lo hizo en todas partes, pero aquí en Veracruz se hizo por sus órdenes, claro, y donde arroja unos datos increíbles, mi querido Sergio. Ese censo se encuentra en el Archivo y Biblioteca Históricos de la ciudad de Veracruz. Por ese motivo, esa avenida lleva su nombre. Parece fácil platicarlo, pero hay que cerrar los ojos y ver cómo estaba nuestro Veracruz fuera de las murallas. Así es. O fuera de la muralla. Muralla que fue derrumbada, derruida, quitada en el gobierno del alcalde Buró, Domingo Buró. Domingo Buró, así es. Parece que fue ayer. Bueno, gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo. Que Dios te dé mucha salud y bienestar para ti y tu familia. Muchas gracias, mi querido Sergio. Un abrazo y abrazo para todos. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Vaya, en verdad me llena de alegría tener contacto con Ricardo Cañas. Nos brinda una historia completa de lo que fue nuestro Veracruz, de lo que es nuestro Veracruz, de lo que se vivió. Vaya, esa parte de la ciudad de tablas, la muralla, las puertas, los muelles, el bulevar, los personajes, todo. Hacemos una breve pausa y regresamos a temas para conversar.
Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambio-digital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Gracias, muchas gracias. Estamos en temas para conversar en Cambio Digital TV. Hoy nos vestimos de gala después de una plática interesante que hemos sostenido con Ricardo Cañas. Tengo aquí a mi izquierda a un caballero, pues que lo conozco a través de sus carteles, de sus dibujos. ¿El nombre completo cuál es? Porque lo conozco como Rosete. Ángel Rosete Ramos. Ángel Rosete Ramos. ¿Originario de dónde? Nacido aquí en Veracruz. Veracruz. ¿En qué parte de la ciudad? ¿Dónde Pues, recuerda? Aquí por Pino Suárez, pues el rumbo. Pino Suárez. Pino Suárez. Y la idea de alcanzar este nivel que tiene ahora de dibujante, de caricaturista, de poner pie a una fotografía o algo parecido, ¿en dónde nace todo eso? Esa cuestión. Pues yo, mi deseo por el dibujo fue de siempre. Yo nací casi, cuando nací, yo siempre he dicho que lo primero que busqué fue un lápiz. ¿En qué escuela estudió? Me refiero a la primaria. Primaria, aquí en Veracruz, ¿no? Sí, ¿en dónde? En la escuela Constanza, está aquí en Victoria, en Cuauhtémoc. y En Casi Jalapa. Casi Jalapa. Constanza, ¿qué? De la Torre, ¿no? Constanza Condés de la Torre. Constanza Condés de la Torre. Ahí, sí. Ahí intenté secundaria, me quedé a media de secundaria, pero el dibujo siempre me atrajo, ¿no? Desde niño yo dibujo en la escuela, por ejemplo, dibujar, independientemente en ese momento, ¿qué edad tiene? Por ejemplo, en la primaria, pues... No, su edad actual. A mi edad actual, yo 72 años. 72. Así ¿Y es, está colaborando en qué periódico? Sí, ahorita estamos colaborando en el periódico Notiver. En Notiver. Bueno, vino a hacer un contrapunto de otro periódico que, pues, ahí van de la mano por Veracruz en su historia. ¿Y cuál ha sido, dijéramos, lo que lo ha guiado en sus dibujos? Algo que le llame más la atención. Pues, cuando nací, es decir, de chavo, yo dibujaba y pues lo que veía, ¿no? Un carro, casa, la gente. Y había un lugar, Piedras Negras, Veracruz, iba yo con mi madre, mi hermana, a la casa de un tío, y tenía una pequeña carpintería. Y a mí se me ocurrió hacerles una caricatura a los trabajadores. Los trabajadores de la carpintería. En aquel entonces yo tenía 12 años, algo así. A mi manera, les hacía yo un trabajo a ellos y se los obsequiaba, ¿no? Ahí fue mi atracción hacia la caricatura. Mostrársela a ellos y les daba risa verse. Y de lo que ha hecho a través de estos pocos años de vida dentro del dibujo, ¿qué es lo que más recuerda el señor Rosete? Pues, ¿qué puedo decir del dibujo? ¿Políticos? Bueno, más adelante, cuando empecé a dibujar, a hacer caricatura, me interesó, por ejemplo, la pintura y estuve un tiempo en artes plásticas,
que pertenece al INBA. Ajá. Entonces, pues a manejar, desarrollar técnicas, ¿no? O sea, acuarela, óleo, lápiz, ver luces y sombras. Y me atrajo el surrealismo. La caricatura, el dibujo, siempre lo he hecho, la caricatura me ha gustado, pero independientemente de eso, me interesó la pintura e hice algunas cuestiones en pintura. ¿Y tiene algunos trabajos regados por ahí o que tenga en su archivo personal, casa, o ya todo se va perdiendo, pues, sea comercializado? Sí, tengo alguna recopilación a través de la computadora, grabados, no los tengo todos, pero quiero armar algo, ¿no? Sí. A través de los cuadros que hice, porque por ejemplo en el 2017 presenté una exposición apoyado por un amigo que me dio el espacio para pintar y me apoyó económicamente para trabajar el óleo, que yo tenía ganas de hacer óleo. Y finalmente presentamos una exposición y se presentó en el Museo de la Ciudad, en el 17. Ahí con Ricardo Cañas, ¿no estaba Ricardo o ya estaba él ahí? Ahí estaba Ricardo Cañas. Él fue al que le pedí el apoyo para que me diera el espacio. Fue en el 2017 y se volvió un homenaje, se transformó en un homenaje, se hizo un homenaje de aniversario, porque entre mis cosas encontré un trabajo, un óleo, de cuando tenía yo 17 años de edad. Entonces lo rescaté, estaba un poco maltratado, lo enmarqué y dije, 1967 al 2017 son 50 años. Entonces para mí son 50 años de trayectoria. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil y entonces se volvió eso una exposición de aniversario, 50 años de trabajo al óleo y de caricatura. La caricatura también, que es lo que me ha identificado más, la caricatura. ¿Y sale en las publicaciones diarias de Notiver su trabajo? Mi trabajo está en Notiver diariamente, aparte. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Hoy, por ejemplo, ¿qué sacó? A través de internet. Hoy voy a enviar apenas un trabajo. No, hoy se publicó algo, ¿no? Hoy sí. Fíjese que le envié un tema, no lo tengo bien ubicado. De repente hago trabajos y hago otras cosas y me se va quedando, ¿no? Pero un tema político, algo sobre tránsito, algunas cosas sobre tránsito del Estado. Porque hacemos comentario político o social, ¿no? En la caricatura. Y la caricatura, aparte de Notiver, pues he estado en otros medios, ¿no? Sí. En otros medios. Me inicié en la caricatura, pues pintando, hice la caricatura, siempre la he hecho. La caricatura política me ha interesado desde chavo, 17 años. Tenía yo poca información en ese entonces, hice algunas cosas, algunas críticas. En aquella época estaba Díaz Ordaz, presidente de la República, y aquí estaba Juan Maldonado Pereda, más o menos, en ese tiempo. Ya, los dos desaparecidos. Entonces, anduve luego con un grupo de rock and. ¡Anda! Sí, ¿no? ¿Te gusta la música? Me gusta, esa sí. rola. Tuve una buena experiencia. Y andando en esa cuestión, conocí a Juan Zanoni, que era el director de una revista llamada Basta. Sí. No sé si usted sí, la conoce. No. Entonces ahí ya también murió Juan Zanoni. Juan Zanoni ya también tiene rato, yo creo como más de 10 años. Sí. Entonces Juan Zanoni, estaba yo chavo, tenía 18 años, 17 años, mis primeras caricaturas publicadas con Juan Zanoni. Y él me motivó para el manejo de la caricatura política, hacer la crítica. Oye, pues me estimuló sobre la cuestión política, ¿no? En la caricatura, la crítica. Y ahí participé en mis primeros dibujos. Me gustaría que la próxima vez viniera aquí a Temas para Conversar en Cambio Digital TV, ¿sí? Con una muestra de su trabajo, por ejemplo, lo que va a hacer o lo que podemos ver mañana en Notiver. Por ejemplo, sí. Un ejemplo. O algo que haya hecho al óleo, que tenga por ahí algún trabajo que tenga guardado, porque lo quiere, lo aprecia bastante, lo tiene en la sala de su casa. En fin, cualquier que el público a través de la cámara que tenemos aquí enfrente se dé cuenta de lo que está usted haciendo.
Sí, El nombre completo es Ángel Rafael Rosete Ramos. Ángel Rafael Roseta Ramos. Tiene 3 R's. Sí, soy el... R. Soy el ángel de las 3 R's. El ángel de las 3 R's, Sí, ¿no? exactamente. Qué ángel. Pues le agradezco mucho su visita. Sí, gracias. Le deseo mucho éxito. Gracias. Los años. Que me digan, viejo, ¿qué me importa? No, pues es lo que menos... Yo ya llegué. Es lo que menos importa. Lo que No, importa no. es la creatividad, seguir Exactamente. activo, haciendo cosas, ¿no? Haciendo cosas. Dibujando. Y hacer lo que se puede es demasiado poco. Hay que hacer más. Más claro, toda la vida. Toda la Ángel vida. Sí, señor. Rosete Ramos. Ángel Rafael Rosete Ramos. La invitación queda abierta. Sí, para claro que que la sí. próxima ocasión que tenga oportunidad de un tiempo en este horario puede venir y decir, este es mi trabajo que me encontré, esta es la caricatura que más me llamó la atención, con recibí una crítica. Hacer un rescate de algunas Sí, cosas que tengo por ahí, ¿no? Ya viene y armado. además, Sí. me imagino que en alguna ocasión también recibió usted algún jalón de orejas porque Pues de alguna manera sí. Sí, a alguien le lastimó. a alguien no le gustó. No, hay que recordar todo ese tipo de cuestiones. Tengo aparte un personaje que hice, un personaje típico de Veracruz, un indigente llamado Nórico. Estaba en la avenida Independencia, que Cerdán. esquina con Cerdán. Exactamente. Esa es otra cosa. Era un ingeniero. Se decía que era ingeniero. Sí. Yo lo retomé. Es una historia también que tengo, como diría Cáncer Lorón Navarro. Esa es otra historia. Esa ¿no? es otra historia. Ese personaje que yo lo retomé y de alguna manera me identifiqué con él. Y tengo alguna información de él y algunas tiras que he hecho son con él, de él. Alguna gente conoce a ese personaje. Pues la próxima ocasión aquí lo espero, ¿le parece bien? Sí, Ángel Rafael Rosete Ramos, para servirle, señor. Amigos, ¿Sí? de temas para conversar. Fue un placer platicar con este amigo. Dibujante, pintor, caricaturista. Vaya, encierra muchas cosas. Y de repente nos puede traer algunos de sus trabajos que más le ha llamado, le ha gustado y que lo critiquen. ¿Qué me importa No, que claro me que sí. critiquen, por favor? Hay que decir lo que uno siente, ¿no? Exactamente. Libertad de expresión. Exacto. Entre comillas, pero bueno. Hacemos una breve pausa, regresamos a temas para conversar. Hecho. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a Tres Patines a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. No podemos despedirnos de temas para conversar sin antes hacer contacto con Irán Barrientos. Irán, buenas tardes. ¿Qué dice, don Sergio? Buenas tardes. ¿Cuál es el carnet que tenemos para lo que tenemos ya en puerta? El Bueno, lunes 12 3 de junio. El salsa. Así es, la próxima semana pues va a haber el Salsa Fest Boca del Río 2023, un evento sin precedentes que, bueno, ya se ha hecho desde hace muchos años. Empezó desde el gobierno. Bueno, si nos vamos remotamente hasta atrás, pues el primer empresario que lo hizo en Veracruz fue el licenciado Gustavo Sousa Camilla, con la venia del alcalde de aquel entonces de Boca del Río, Ubaldo Flores Alpizar. Se llamó Salsa Festival
Boca del Río 95, en el año 95, posteriormente en el 96 también se hizo, pero platicando con el licenciado Gustavo Sousa Escamilla, bueno, por ahí le quedó mal el ahora difunto alcalde Waldo Flores Alpizar en cuestión de los dineros, pero aún así se llevó a efecto el Salsa Festival Boca del Río 96 al año siguiente, con máximas figuras, Oscar de León, Grupo Nietzsche, Orquesta Guayacán, el Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz, Jerry Rivera, y bueno, una constelación. Para el segundo creo que también vino Celia Cruz. Se tenía pactado que viniera Marc Anthony en ese entonces, pero era la primera ocasión que Marc venía a un festival de salsa a Boca del Río, Veracruz. No se concretó porque un día antes estuvo recibiendo un premio y bueno, ya no llegó. Pero bueno, después se hizo en el 2000 por ahí un evento internacional de salsa en el Auditorio Benito Juárez. Estuvo Celia Cruz, estuvo Eddie Santiago, Oscar de León, el Grupo Contraste de México, Hawái 5-0 por los grupos locales, algo nuevo que ya no existe. En fin, ahí se dio cita este festival, corto pero sustancioso. Ya después vinieron en 2011, que fue cuando estaba de gobernador Javier Duarte, estaba Salvador Mansur Díaz de alcalde, se hizo 2011-2012 y de ahí se hizo hasta el 2014 con el licenciado Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río. Hubo una pausa y ya fue hasta el 2019, perdón, siendo gobernador Cuitláhuac García, Humberto Alonso Morelli de alcalde de Boca del Río. Y bueno, se hizo la edición 2019-2020, se paró por la pandemia y bueno, a partir del año pasado pues ya hubo festival, este año también, se espera que para el próximo año pues con obvias razones también, porque ya sería el último de la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Hay que recordar que el año que entra hay elecciones para cambio de gobernador, algunos diputados, senadores, y bueno, también se juega la presidencia de la República, y bueno, es obvio que también va a haber festival de salsa el próximo año, pero este año la verdad que ha estado de todo, si hacemos un análisis, ha sido uno de los más compactos, de los más fuertes en cuanto a elenco se refiere. El primer día, el jueves día 1 de junio, estará David Saham, imitador de Frankie Ruiz. Señor David Saham es colombiano, imitador de toda una historia como lo fue Frankie Ruiz, cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas. Él es ganador, David Saham es ganador de un concurso de imitadores allá en Colombia. Y bueno, pues de ahí se agarró y ha tenido mucha fama últimamente. De ahí viene un grupo de la República Dominicana de apodo Chiquito Tim Bam, un grupo que ha encajado muy bien dentro de los jóvenes. Posteriormente otro dominicano muy conocido, José Alberto el Canario. José Alberto el Canario, que estuvo con la típica 73 y bueno, él siempre le abría los conciertos a Celia Cruz. Grupo Nietzsche de Cali, Colombia, también ya con más de 40 y tantos años en el gusto y el paladar de los salseros. Y otro muy querido por los salseros veracruzanos, Gilberto Santa Rosa, que es quien va a cerrar este día las actividades el día jueves 1 de junio. El viernes 2, que es el más fuerte de todos los elencos de los días 1 y 3, bueno, pues el viernes 2 estará Alberto Barros, trombonista colombiano que le ha pegado mucho el hacer homenajes a los tributos a la salsa colombiana. Ahora sí hay que decirlo, grabando pues refritos de éxitos que grupos colombianos y grupos internacionales pues han tenido, y él lo ha sabido hacer muy bien, hizo buen negocio, y pues bueno, ahí va a estar en el Festival de la Salsa. Posteriormente, otro viejo conocido de la afición veracruzana, la Orquesta Guayacán de Cali, Colombia, la original, hay que recalcar, la original de Alexis Lozano y Nino
Nino Caicedo, estarán aquí después de varios años de ausencia en el puerto de Veracruz o en Boca del Río. En Boca del Río es la primera ocasión que vienen al festival. Un nicaragüense, Luis Enrique, fuera músico primero, posteriormente cantante, guitarrista, percusionista también, gran cantante nicaragüense que, bueno, le ha pegado muchas canciones. En el año 96 hizo un dueto con la jarocha Yuri, un tema que se llama La Química Perfecta. Posteriormente, y aquí es donde viene, y hay que quitarse el sombrero ante dos grandes instituciones de la salsa, como lo es la Sonora Ponceña de Ponce, Puerto Rico, con Papo y Quique Luca, que en paz descanse el señor Quique Luca, Papo Luca, director musical y pianista, y pues ya están próximos a cumplir 70 años de trayectoria musical. Y cierra con broche de oro el viernes 2 de junio el Gran Combo de Puerto Rico, otra máxima institución musical de San Juan, Puerto Rico, que usted muy bien conoce, don Sergio, y que pues va a venir a cerrar con broche de oro. La verdad que ese día va a estar bastante espectacular. Y ya para el sábado 3 de junio, la Orquesta Adolescentes del Negro Mendoza, hay que recalcar porque hay dos, hay Porfi Baló y sus adolescentes, y Orquesta Adolescentes del Negro Mendoza, el Negro Mendoza quien es un road manager internacional, y bueno, por ahí hubo unos problemas hace más de 12 años, y él se quedó con el nombre artístico de este grupo musical de Venezuela. El cubano Rey Ruiz también va a estar, posteriormente el colombiano Diego Morán, y por último cerrará con broche de oro estos 3 días de conciertos allá en Boca del Río, Veracruz, el faraón de la salsa, el león que más ruge, Oscar de León, directamente de Venezuela. Don Sergio, también hay que recordar que van a estar grupos locales comenzando a partir de las 5 de la tarde y hasta las 7, 2 grupos por día, en total serán 6, aunque por ahí estará el Combo Ninguno de Jalapa, estará Adolfina Nava, esta cantante salsera que es de las preferidas del señor gobernador, y también va a estar Salsa Picante y el grupo Salsabor. Salsa Picante es de Jalapa y grupo Salsabor es de la ciudad de Tlacotalpa. Hasta ahorita faltan 2 grupos por mencionarse, no los han dado a conocer de los grupos locales. Hoy salió una nota de nuestros amigos salseros de aquí, locales del puerto de Veracruz, en representación Luis Antonio Chávez Escobar, de la delegación 9 de Veracruz, Boca del Río, donde pues se quejan, ¿no?, de esta nula participación de los grupos locales del puerto y de Boca del Río a este festival de la Salsa Fest Boca del Río 2023. No fueron llamados, no fueron convocados, y pues ellos claman que estén tomados en cuenta, ya que bueno, la pandemia los dejó pues en la quiebra total porque no tuvieron trabajo, tuvieron que recurrir a hacer otras actividades para poder sacar dinero y solventar los gastos de la familia. Entonces pues a esto aunado a que no son invitados, pues más se les repercute en sus bolsillos, don Sergio. No hay ingresos, no hay dinero y hay problemas. Irán, te agradezco muchísimo, espero que se resuelvan los problemas de los músicos locales y que todo sea por el bien de la música, por el bien de la salsa, por el bien de la felicidad y turísticamente hablando, por Boca del Río, Veracruz. Gracias, Irán, muy amable de tu parte. Bien, don Sergio, buenas tardes. Buenas tardes. Temas para conversar en Cambio Digital TV. Agradece su preferencia y les espera la próxima semana. Así de fácil, para que usted se divierta en grande en Cambio Digital TV. Desde Antón de la Minos 236 en Boca del Río, Veracruz, Fraccionamiento Virginia. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Por favor, traten de ser felices. Esto no lo olviden nunca.
Nunca exageres. Nunca reveles un secreto. Nunca prometas lo que no estés seguro de cumplir. Nunca hables de tus propios hechos. Nunca dejes de ser puntual. Nunca dejes de dar una contestación a una pregunta atenta. Nunca interrogues a un criado o a un niño acerca de los asuntos de familia. Nunca leas las cartas que encuentres dirigidas a otro. Nunca llames la atención hacia las imperfecciones de alguien. Nunca refieras que has hecho algún regalo o algún favor. Nunca te asocies con malas compañías. Busca una buena o ninguna. Nunca te fijes en la cicatriz, deformidad o defecto de alguien. Nunca llames la atención de nadie tocándole. Háblale. Nunca prestes a otro lo que no te hayan prestado a ti. Nunca pases por en medio de dos personas que estén platicando. Nunca demuestres mucha familiaridad con un nuevo conocido.